Cuando alguien se mira al espejo, lo primero que ve es su propio reflejo. Quien se vuelve hacia sí mismo corre el riesgo de enfrentarse a algo que quizás prefiera evitar, una confrontación directa consigo mismo. El espejo no adula, refleja fielmente lo que está delante de él, el rostro que muchas veces escondemos del mundo, cubierto por una persona, una máscara social. Carl Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología analítica, describió la persona como la máscara que usamos para interactuar con el mundo. Jung deriva esta idea refiriéndose a las máscaras teatrales usadas por los actores para representar diferentes papeles. Este concepto está profundamente arraigado en la idea de que todos desempeñamos roles diferentes entre el ego y la sociedad. El ego es el centro de nuestra conciencia, responsable de mantener nuestra sensación de identidad a lo largo de la vida, mientras que la persona es la máscara que usamos para ocultar partes de nuestra verdadera naturaleza para adaptarnos a las expectativas sociales. Jung argumenta que la persona es necesaria para la socialización. Todos usamos diferentes máscaras en diferentes contextos, ajustándolas a las situaciones que la vida nos impone. Esto es crucial para definir nuestro papel social y cómo interactuamos con los demás. Usamos la persona para ocultar nuestras vulnerabilidades, para no mostrar nuestras debilidades. Desde la infancia, comenzamos a moldear nuestra máscara, aprendiendo a adaptarnos a las expectativas de padres, amigos y profesores. Aprendemos rápido que es aceptable y nos trae aprobación, y que es inaceptable y nos trae castigo. Jung identificó dos etapas importantes en el desarrollo de la persona. En la primera, llamada identificación, la persona puede ser saludable, siempre que la persona sepa que no es lo que aparenta ser. El peligro surge cuando la identificación excesiva con la persona lleva a la alienación del verdadero yo, o self, que representa el centro unificador de la psique, la totalidad de quienes somos, incluyendo tanto el consciente como el inconsciente. Jung expresa esta preocupación claramente en estudios sobre el simbolismo del sí mismo. La persona es lo que alguien no es, sino lo que él y los demás creen que es. En este punto entra la segunda etapa, la desintegración. Cuando la persona se rompe, ya sea de forma intencional o accidental, genera caos y desorientación. En casos raros, esta desintegración puede llevar al trastorno disociativo de identidad, cuando una persona desarrolla múltiples personalidades distintas, cada una con su propia visión del mundo. Generalmente, esto es consecuencia de traumas profundos. Cuando la persona se desintegra, hay tres posibles caminos. La restauración negativa, donde la persona intenta volver a ser como era antes, ignorando los cambios. La ausencia de persona, cuando la persona pierde completamente su capacidad de adaptarse al mundo. Y, finalmente, la restauración, que es lo ideal, donde la persona desarrolla una persona consciente que no esconde su verdadero yo. Lo ideal es buscar esta restauración, porque la restauración negativa nos mantiene atrapados en una versión falsa de nosotros mismos, mientras que vivir sin una persona es casi imposible, además de indeseable, pues necesitamos de algún nivel de adaptación al mundo externo y a nuestro mundo interno. Los peligros de esconder quiénes somos realmente. Ahora, vamos a enfocarnos en los peligros de esconder quiénes somos realmente. Una de las consecuencias más notables de la creación de la persona es el surgimiento de lo que Jung llamó sombra. La sombra representa los aspectos reprimidos de la personalidad, aquellos que son incompatibles con la persona y, por lo tanto, son excluidos de la conciencia. Muchas veces, terminamos reprimiendo partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables. Por ejemplo, alguien puede aprender que ser asertivo es grosero y termina volviéndose excesivamente pasivo, perjudicando sus relaciones personales y profesionales. O puede ser lo opuesto,
una persona que siempre es muy agradable por odiar los conflictos, pero termina siendo explotada. La sombra es todo aquello que escondemos, que consideramos indeseable o vergonzoso, el lado oscuro de nuestra personalidad que puede dominarnos en momentos de estrés o explosiones emocionales. Un punto importante aquí es que cuanto más rígida y perfeccionista sea la persona, mayor y más amenazante será la sombra. Al crear una persona excesivamente pura o moralmente superior, tendemos a suprimir impulsos o deseos que no encajan en esa imagen idealizada, empujándolos al inconsciente. Este conflicto interno puede llevar a un gran desequilibrio psicológico. Jung describe este fenómeno en los arquetipos y el inconsciente colectivo. La sombra es una parte viva de la personalidad y quiere ser escuchada y reconocida. Para Jung, lidiar con la sombra es una tarea para toda la vida. Es parte de un proceso de autoconocimiento que nos ayuda a recuperar aspectos buenos de nuestra psique que están adormecidos y nos vuelve más honestos sobre quiénes somos, tanto en nuestras virtudes como en nuestras fallas. Aunque la sombra es muchas veces vista como algo negativo, solo se vuelve peligrosa cuando es ignorada o mal entendida. La persona nos impide realizar lo que Jung consideraba la tarea más importante de nuestras vidas, el proceso de individuación. Este proceso nos acerca a nuestro verdadero yo, trayendo el contenido inconsciente a la superficie. Este contenido puede ser accedido a través de sueños, reflexión e imaginación activa. Pero lo más importante es entender que la individuación no puede ser alcanzada solo por la voluntad consciente. El yo, en el sentido junguiano, es la totalidad de la personalidad, mucho más allá del ego, y su objetivo es la integración de todos los aspectos de la psique. La individuación, entonces, es el camino hacia esa totalidad, pero la persona impide este proceso, ya que no podemos individuarnos mientras estamos atrapados en roles que fingimos ser. Las creencias que tenemos sobre nosotros mismos son una forma muy sutil de persona y quizás el mayor obstáculo para la verdadera individuación. La persona puede admitir muchas cosas sobre sí misma, pero siempre hay ese pensamiento en el fondo de yo soy así y punto que parece incontestable. Esta convicción funciona como una barrera contra cualquier intento genuino de conocerse profundamente. Persona y mala fe. Un ejemplo interesante es el concepto de mala fe del filósofo francés Jean-Paul Sartre, que podemos contrastar con el de persona. Sartre describe la actitud de un camarero en un café: sus movimientos son demasiado rápidos, sus gestos un poco exagerados, y parece actuar como si estuviera representando un papel. Sartre sugiere que ese camarero se está engañando, confundiendo su rol social con su verdadera identidad humana. La persona del camarero se ha vuelto equivalente a su propia existencia. Si un día pierde el interés en el trabajo o es despedido, su persona se desmorona, y se encuentra ante un vacío existencial, encarando el yo que aún no ha desarrollado. Para Jung, sin una base sólida en la realidad, corremos el riesgo de caer bajo el poder de las imágenes primordiales, perdiendo nuestro sentido de identidad. Él escribe que el objetivo de la individuación es despojar al yo de las capas falsas de la persona y, al mismo tiempo, escapar de la influencia abrumadora de los arquetipos, que son formas dadas del inconsciente colectivo. Estos arquetipos, o imágenes primordiales, son patrones de comportamiento y experiencias que todos compartimos en algún nivel. Para entender esto, necesitamos sumergirnos en el modelo psíquico de Jung. El yo se divide entre el consciente y el inconsciente, siendo que el inconsciente está compuesto por dos partes: el inconsciente personal, que reúne nuestras experiencias individuales olvidadas o reprimidas, y el inconsciente colectivo, que carga los arquetipos heredados. Además de la persona, que pertenece a la conciencia y actúa como mediadora entre el ego y la sociedad, también forma parte del inconsciente colectivo,
siendo a veces llamada arquetipo social o arquetipo de conformidad. Es precisamente por representar un pedazo del inconsciente colectivo que cometemos el error de creer que la persona es totalmente individual. Pero, como el propio nombre sugiere, es solo una representación superficial de la psique colectiva. Cuando analizamos la persona, desenmascaramos esa ilusión y percibimos que aquello que pensábamos que era único y personal es, en realidad, parte de algo mucho más grande e impersonal. O sea, la persona es solo una fachada para el inconsciente colectivo. La desconexión con el verdadero yo. C.S. Lewis, en su obra Cartas del Diablo a su sobrino, hace una observación similar sobre el autoengaño que puede surgir cuando el individuo se identifica con un rol o imagen pública. Él escribe, a través de la voz de Scrutopo, el demonio mentor, sobre cómo pequeñas mentiras y omisiones pueden, a lo largo del tiempo, crear una desconexión entre lo que la persona realmente es y lo que aparenta ser. La mejor manera de mantener un alma lejos de Dios es hacer que gradualmente crea que la máscara que usa es su verdadero rostro. Este tipo de desconexión puede generar un vacío interno, pues la persona se aleja cada vez más de sus verdaderas emociones, necesidades y deseos, reemplazándolos por un comportamiento dictado por las expectativas externas. La persona en el mundo moderno. En el mundo moderno, la cuestión de la persona se vuelve aún más relevante, especialmente con el advenimiento de las redes sociales. Internet permite que las personas creen versiones cuidadosamente curadas de sí mismas, muchas veces proyectando una imagen idealizada que no corresponde a la realidad. La persona digital puede ser aún más distorsionada que la persona tradicional, ya que los medios digitales permiten un control casi total sobre la manera en que somos percibidos. La presión para mantener una persona perfecta puede llevar a problemas emocionales como ansiedad, depresión y alienación. Esto ocurre porque cuanto más nos distanciamos de nuestro verdadero yo, más nos sentimos desconectados y vacíos. Jung nos advierte sobre los peligros de vivir en función de la persona en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Nada es más patético que aquel que vive solamente para su persona, sin jamás llegar a conocer el self. Este fragmento muestra cuánto Jung creía que la vida vivida solo a través de la persona es limitada e insatisfactoria. La felicidad genuina y la realización vienen solo cuando nos permitimos ir más allá de la máscara y confrontar los aspectos más profundos y a veces incómodos de quienes somos. La persona es un acuerdo entre el individuo y la sociedad sobre cómo debemos parecer, y aunque esto no debe ser menospreciado, el desarrollo de nuestra individualidad no puede suceder solo a través de nuestras relaciones sociales. Requiere una conexión más profunda con el inconsciente colectivo. Para alcanzar la individuación y vivir una vida más plena y auténtica, es necesario confrontar no solo la persona, sino también la sombra, integrando todas las partes de nuestra psique. El viaje hacia la realización personal es un viaje más allá de la máscara, un viaje hacia el self, que es la verdadera esencia de quienes somos. El objetivo no es abandonar completamente la persona, sino usarla de forma flexible, sin identificarnos ciegamente con ella. El camino a seguir. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? El primer paso es la concienciación. Jung enfatiza la importancia de reconocer la persona y los roles que desempeñamos en la vida. Al volvernos conscientes de las máscaras que usamos, podemos comenzar a elegir conscientemente cuándo y cómo utilizarlas, en lugar de ser controlados por ellas.